¿Qué onda, Daniel? La neta no sé cómo empezar esto porque ni siquiera sé si quiero recordarlo, pero llevo meses siguiendo tu canal y cada historia me ha hecho pensar en lo que viví aquí en Santa Marta. Y sí, a otras personas les ha pasado algo similar, entonces creo que ya no me voy a quedar callado. Estuve interna en el reclusorio femenil de Oriente por 5 años. Salí hace poco y aunque intento dejar todo atrás, hay noches en las que sigo soñando con esa maldita celda. Porque Daniel, allá adentro hay cosas que no son de este mundo. No sé si sea cierto eso de que las cárceles se quedan con las almas de quienes mueren ahí, pero algo pasa en Santa Marta, algo oscuro, algo que no deja ir a las que sufrieron demasiado. Me metieron a la celda 428 del módulo 3. Para ese entonces ya llevaba casi 2 años en el penal y me había acostumbrado al ritmo de vida ahí adentro. Hacer fila para todo, dormir con un ojo abierto, no confiar en nadie. Pero desde la primera noche en esa celda supe que algo estaba mal. Dormía con Diana, mi compañera de celda, una morra que llevaba más de 10 años ahí adentro. Era seria, reservada. La primera vez que entré a la 428 me vio fijamente y me dijo: no hagas caso si escuchas que te llaman. Pensé que me estaba advirtiendo de otras reclusas, pero esa misma noche de verdad que lo entendí. Estábamos acostadas cuando de repente escuché un susurro, mi nombre. Alguien me estaba llamando. Carla, Carla. Abrí los ojos de golpe y miré a Diana, pero ella estaba de espaldas, quieta. Volté hacia la puerta de la celda, pensando que era alguna otra interna que nos estaba molestando, pero no había nadie. Carla. Me recorrió un escalofrío. No era una voz normal, era baja, rasposa, como si alguien estuviera hablando con la garganta rota. Me senté en la litera, tratando de encontrar de dónde venía. Miré alrededor y fue cuando me di cuenta de algo. La voz venía de adentro de la celda. Diana, sin moverse, susurró: ignóralo. Intenté dormir, pero esa noche me costó, y eso fue solo el comienzo. En el módulo 3 había una historia vieja. Las internas decían que hace años una mujer se quitó la vida en el baño, que la encontraron colgada con una sábana, con los ojos bien abiertos, como si hubiera visto algo terrible antes de morir. Las custodias nunca hablaban del tema, pero las internas juraban que si te quedabas sola en el baño por la madrugada, podías verla de reojo por el espejo. Yo la verdad no creía en esas cosas, la neta, hasta que me tocó verla. Eran como las 2 de la mañana. Me levanté al baño porque tenía cólicos y no aguantaba el dolor. La puerta de la celda estaba entreabierta, porque en el turno nocturno a veces no cerraban bien. Me metí rápido y cuando me estaba lavando las manos, la vi. No sé cómo describirlo, Daniel, pero su reflejo apareció en el espejo sin que yo la viera físicamente en el baño. Era una mujer pálida,
con el cuello torcido y la boca entreabierta. Sus ojos, Dios, sus ojos estaban completamente negros. Me quedé helada, sentía que me iba a desmayar, pero lo peor fue cuando movió los labios, como si estuviera tratando de decirme algo. Salí corriendo sin voltear atrás. Esa noche no dormí. Diana solo me miró y dijo: te vio. Desde entonces, cada vez que entraba al baño, me sentí observada. Con el tiempo, aprendí que había zonas del penal que nadie quería pisar después de cierta hora. Los pasillos traseros, el área de aislamiento y, por supuesto, la celda 428. Las sombras empezaron a aparecer después de lo del baño. Primero las veía en los rincones de la celda. No eran sombras normales, eran muy altas, más oscuras que la noche misma. No tenían forma definida, pero sabías que te estaban viendo. Luego comenzaron a moverse. Una noche abrí los ojos y vi una silueta parada justo frente a mi litera. No tenía rostro, pero sentía su respiración. Quise gritar, pero no podía. Estaba completamente paralizada. Sentí un peso en el pecho, como si algo estuviera encima de mí. En mi oído, otra vez esa voz rasposa: Carla. Esa vez sí grité. Diana me sacudió y me dijo que me tranquilizara, pero cuando vi su cara, me di cuenta de que ella también estaba asustada. Las cosas se pusieron peor. Sentía que algo me seguía. Hasta las custodias comenzaron a notarlo. Había noches en las que mi celda estaba helada, mientras que en la del resto del módulo hacía un buen de calor. Pero la última noche fue la peor. Me desperté sintiendo que alguien me observaba. Me senté en la litera y vi algo en la esquina de la celda. No era una sombra, era una mujer. Claramente la vi. Estaba de espaldas, con el cuello destrozado, largo el cabello y negro. Tenía la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo. Intenté moverme, pero el miedo me tenía paralizada. Entonces, lentamente, giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo no se movió. Sus ojos eran completamente blancos, y cuando abrió la boca, de ahí no salió un grito, sino un sonido gutural como si estuviera ahogándose. Diana despertó y la vio también. Se levantó de golpe y prendió la luz. La mujer desapareció. Esa misma semana me cambiaron de módulo. Nunca volví a la 428. Daniel, yo sé que mucha gente dice que en la cárcel uno se vuelve loco, pero esto no fue un invento de mi mente. Lo vi, lo sentí. A veces creo que Santa Marta no es solo una prisión, sino una especie de purgatorio, un lugar donde las almas atormentadas se quedan atrapadas, reviviendo su dolor una y otra vez. Salí hace un año y aunque trato de seguir con mi vida, todavía hay noches en las que me despierto y siento que alguien me llama por mi nombre. Y cuando eso pasa, me tapo los oídos y me repito lo que me dijo Diana la primera vez que entré a la 428. No hagas caso si escuchas que te llaman. Bueno, familia de Relatos del Oculto, lo que nos contó Carla me dejó con la piel helada. Esos susurros, la sombra parada frente a su litera y lo peor, esa mujer en el baño.
mirándola desde el espejo. ¿Se imaginan estar en un lugar así, donde hasta las custodias prefieren no hablar de lo que pasa? Me queda una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que habita realmente ahí en ese reclusorio de Santa Marta? ¿Son espíritus de quienes murieron ahí, atrapados en un ciclo de sufrimiento, o algo más antiguo y oscuro? Los leo en los comentarios y recuerden, si tienen un relato que nos quieran compartir, mándenlo. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Relatos del Oculto. Nos apoyan mucho suscribiéndose, dando like y activando las notificaciones. Buenas noches, que descansen, si es que pueden. Reclusorio Oriente, Santa Marta, Acatitla, Ciudad de México. ¿Qué tal, Daniel? Espero que leas esto. La neta nunca pensé en escribir algo así, pero después de todo lo que he vivido aquí adentro, creo que es algo que debe ser contado. Llevo 7 años en el reclusorio Oriente de Santa Marta, Acatitla, un lugar que, de por sí, ya es un infierno, pero lo que quiero contar no tiene que ver con los internos, ni con las broncas del día a día, sino con algo más, algo que no pertenece a este mundo. La cárcel es un sitio de sufrimiento, de violencia y de desesperanza. Aquí, la muerte es una sombra que siempre está al acecho, pero hay veces que la muerte no es lo peor que puede pasarte. Hay algo en estos muros, algo que se alimenta del miedo y de la miseria de los que estamos aquí. Lo he visto, lo he sentido y no soy el único. Cuando llegué, me asignaron al dormitorio 5 en la celda 43. Me dijeron que ahí estaba un güey que se había ahorcado unos meses antes, un tipo llamado el Charlie. Pero aquí la muerte es el pan de cada día, así que no le di mucha importancia. Desde la primera noche sentí algo raro, como si alguien estuviera observándome. Las noches eran peores, escuchaba murmullos, pero cuando me asomaba, todos dormían. Luego comenzaron los golpes en la pared, primero leves, luego más fuertes. Al principio pensé que eran otros internos jugando, pero pronto entendí que no era eso. Una madrugada sentí que alguien me jalaba las cobijas de mi cama. Me desperté de golpe y vi una sombra en la esquina de la celda. Era alta, más alta que cualquier cabrón que haya visto aquí adentro. No tenía rostro, pero sentía su mirada. Me quedé completamente paralizado. De repente, la sombra se movió hacia mí, y justo cuando creí que me iba a tocar, mi compañero de celda se despertó gritando. La sombra desapareció en un parpadeo. Al otro día, mi compañero pidió su cambio de celda. Yo me quedé, pero cada noche era peor. Las luces titilaban y a veces el ambiente se ponía tan helado que me temblaban los dientes. Una noche desperté, sintiendo un peso sobre mi pecho. No podía moverme, no podía gritar. Sobre mí estaba esa entidad con la soga, aún colgando de su cuello. No solo los internos hemos visto cosas raras, los custodios también han tenido sus encuentros. Había uno llamado Ramírez, un tipo duro, curtido en el sistema penitenciario. Él no creía en nada de esto, hasta que le tocó la experiencia en carne propia. Una noche, durante su ronda, vio a alguien caminando por los pasillos después del cierre de celdas. Pensó que era un interno que había escapado, así que fue tras él. Lo siguió hasta la zona de castigo, pero cuando llegó, no había nadie. Los radios comenzaron a fallar y el foco de su lámpara parpadeó. Dice que sintió un frío inhumano y de repente algo le susurró su nombre al oído. Se dio la vuelta y ahí estaba, una figura delgada, con el rostro distorsionado.
Salió corriendo, dejó su radio y su lámpara tirados. Desde ese día, nunca volvió a hacer rondas nocturnas. Pedía siempre el turno de la mañana, y cuando alguien le preguntaba qué había visto, solo decía, no era humano. El penal tiene túneles viejos que ya no se usan. Algunos dicen que fueron parte de intentos de algunos escapes. Otros creen que servían para otras cosas, cosas oscuras. Hay un túnel en particular al que nadie quiere entrar. Dicen que ahí se oyen voces, que se sienten manos que te jalan. Un interno, el Chueco, apostó a que se quedaría ahí adentro solo por 10 minutos. Era un cabrón sin miedo, un tipo que había matado a más de 5 personas sin pestañear. Entró riéndose, pero cuando salió no era el mismo. Su cabello se puso blanco en cuestión de días. No volvió a hablar, solo se sentaba en una esquina de la celda, murmurando cosas sin sentido. Decía que había visto ojos dentro de las paredes y que algo se le había metido en la cabeza. Falleció 3 meses después. Daniel, esto es solo una parte de lo que pasa aquí. Santa Marta, Acatitla, no solo es una cárcel, es un lugar donde el miedo toma forma y donde las almas en pena se niegan a irse. Lo que sea que habita aquí no está vivo, pero tampoco está muerto. Algunos creen que son los espíritus de los que murieron injustamente. Otros piensan que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes de que esto fuera una prisión. Yo solo sé que cuando las luces se apagan y el silencio se instala, lo mejor que puedes hacer es rezar y esperar a que esta noche no sea tu turno de ver lo imposible. Gracias por leer mi relato, Daniel. Aquí seguimos contando los días y las noches, esperando no ser los siguientes en desaparecer. Vaya historia la que nos compartió Manuel. Lo que más me inquieta es que como muchos coinciden en que estos lugares no solo encierran a personas, sino también algo más. ¿Cuántos casos como el suyo habrá dentro de Santa Marta? ¿Cuántos custodios, reclusos y personal ha sentido esa presencia que parece moverse en los pasillos cuando todos duermen? Cuéntenme, platíquenme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que la energía de tanto sufrimiento se queda atrapada entre las rejas y las paredes de esos lugares? ¿O será algo aún más antiguo y oscuro? Los leo y seguimos con el siguiente relato. ¿Qué tal, Daniel? Te escribo desde un lugar donde la vida y la muerte se encuentran todos los días, pero donde también hay algo más, algo que no pertenece a este mundo. Me llamo Miguel Ramírez, y aunque aquí todos me dicen el Pato, llevo más de 20 años trabajando como custodio, aquí en el reclusorio oriente de Santa Marta, Acatitla. En este tiempo he visto de todo: motines, asesinatos, intentos de fuga, incluso corrupción al más alto nivel. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que voy a contarte. Es algo que nos pasa a muchos aquí dentro, pero de lo que casi nadie habla, porque cuando trabajas en este lugar, aprendes rápido que hay cosas que es mejor no mencionar. Cada penal tiene sus leyendas, pero aquí, en el oriente, hay una celda que nadie quiere. Está en el módulo 6, donde meten a los reos de alta peligrosidad. Es la celda 213. Desde que entré a trabajar, escuché historias de esa celda, que si ahí habían matado a alguien de una forma brutal,
que si un interno se volvió loco y se arrancó los ojos, que si se escuchaban voces. Yo no creía en esas cosas, Daniel. Pensaba que eran inventos para asustar a los novatos, pero luego me tocó trabajar en ese modo. Un día trasladaron a un nuevo interno, a la 213, un tipo apodado El Mudo. Él era muy tranquilo. El primer día, todo bien. El segundo lo vi más serio, como si algo le estuviera molestando. Para la tercera noche, pidió que lo cambiaran de celda. No puedo dormir ahí, jefe. Algo está en esa celda. Le dije que se dejara de tonterías, que si quería cambio tendría que hablar con alguien de alcance. Esa misma noche, durante mi ronda, pasé por su celda y lo vi en un rincón, con la mirada perdida. Le pregunté que qué pasaba y me dijo algo que se me quedó grabado. Jefe, alguien me está hablando desde la pared. Pensé que estaba jugando, pero en ese momento sentí un escalofrío. La temperatura en el pasillo bajó, como si alguien hubiera abierto una puerta directamente al frío. Al día siguiente el mudo apareció muerto. Lo encontraron en su litera con los ojos abiertos y la boca desencajada. No tenía marcas, no se ahorcó ni lo mataron. Simplemente murió de miedo. No solo los intentos han sido en vano por parte de los internos, no solo los internos han tenido encuentros con lo desconocido. Hace unos años, un compañero mío, el oficial Vargas, desapareció dentro del penal. Y no, Daniel, no fue una fuga ni nada de eso. Simplemente se esfumó. Era de los más antiguos, un cabrón duro, de esos que no le tienen miedo a nada. Una noche, mientras hacían su ronda, pasó cerca de la 213. Según los internos que estaban despiertos, lo vieron detenerse frente a la celda, como si estuviera escuchando algo. Uno de ellos jura que Vargas dijo: ¿Quién anda ahí? Luego abrió la puerta y entró. Ese fue el último momento en que alguien lo vio. Cuando se dieron cuenta de que no regresaba, comenzaron a buscarlo. Revisaron la celda, cada rincón del módulo, y nada. Su radio estaba en el suelo, pero de él no había ningún rastro. Las cámaras de seguridad grabaron su recorrido, pero justo en el momento de entrar a la celda 213, la imagen se corta por 5 segundos. Cuando vuelve, la celda está vacía. Desde entonces nadie quiere hacer rondas en ese pasillo después de la medianoche. Santa Marta Catitla es vieja y hay partes del penal que nadie usa. Hay túneles que conectan con otras áreas, pasillos que han estado cerrados por años. Hace como 5 años mandaron a un grupo de custodios a revisar unos pasillos viejos cerca del área de castigo. Estaban buscando un posible túnel de fuga, pero encontraron algo peor. Uno de los custodios, el oficial Medina, entró primero. Los demás lo siguieron, pero apenas cruzaron la puerta, escucharon que Medina gritaba como si lo estuvieran matando. Cuando corrieron a ver, lo encontraron en el suelo, temblando, con los ojos desorbitados. Apenas podía hablar. Solo decía: no tiene cara, no tiene cara. Lo sacaron de ahí y lo llevaron a enfermería. Nunca volvió a ser el mismo.
Se retiró pocos meses después. Daniel, lo que pasa en este penal no es normal. Aquí se siente algo pesado, oscuro. Es como si la maldad de este lugar hubiera creado su propio monstruo, algo que se alimenta del miedo, del sufrimiento. Los nuevos no creen hasta que les toca vivir, y cuando les pasa prefieren callar, porque aquí, en Santa Marta, el silencio es la única manera de sobrevivir. No sé si lo que vi y escuché sean espíritus, demonios o solo la locura que se mete en la cabeza de los que estamos aquí demasiado tiempo, pero sé que es real y sé que si me quedo aquí mucho tiempo más, algo de este lugar se quedará conmigo. Gracias por leer mi historia, Daniel. Ten cuidado con lo que no puedes ver. A veces lo que se muestra es lo que más daño puede hacer. Lo que nos contó el Pato Ramírez es de esas historias que te dejan pensando, no. Imagínense estar trabajando en un lugar donde de repente un compañero desaparece dentro de una celda sin dejar rastro. Y lo más inquietante, que las cámaras se apagan justo en ese momento. Aquí no estamos hablando de simples historias de miedo. Estamos hablando de testimonios de gente que ha pasado años dentro del penal y han visto cosas que no pueden explicar. Díganme ustedes, ¿qué creen que pasó con el oficial Vargas? ¿Fue víctima de algo que habita en Santa Marta? ¿O hay algo más que no sabemos? Los leo en los comentarios.